de las inundaciones en el norte de Bogotá. El gobierno del presidente Gustavo Petro estableció una nueva bonificación pedagógica progresiva para docentes y directivos adscritos a entidades educativas. El ministro de Educación encargado es Ricardo Moreno Patiño. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia de Blue. Ministro, ¿qué busca el gobierno con esta bonificación pedagógica para los docentes? Bueno, este decreto 1316 que se expidió el día de ayer por parte del señor presidente busca garantizar un derecho que ya los docentes venían de manera progresiva accediendo a través de una bonificación que hoy equivale aproximadamente al 19% del salario de un mes, y que para los próximos años, iniciando en la presente vigencia, aumentará al 24%, después al 29% y hasta en el 2026 hasta el 35%. Eso significa que los más de 300.000 maestros y maestras y directivos académicos de todo el país, del magisterio, van a tener derecho a este recurso, a esta bonificación, que es un solo mes con un 35% de la asignación mensual. Por supuesto, esta es una muy buena noticia para los maestros y maestras que llevaban desde el 2017 esperando que se pudieran invertir estos recursos para mejorar sus condiciones salariales. Sí, doctor Moreno, ¿quiénes van a ser los beneficiados? ¿Qué condiciones o requisitos deben cumplir los maestros para recibir esta bonificación? Los beneficiarios son todos nuestros maestros y maestras y directivos docentes que hacen parte de la carrera del Sistema Especial de Carrera Administrativa. Por lo tanto, es el conjunto de los más de 300.000 maestros y maestras del país que van a recibir esta bonificación, que, como lo digo, ya se había establecido desde el año 2017, pero que no había avanzado, digamos, hasta el total que hoy reciben otros funcionarios del orden territorial. Estas bonificaciones existen para los funcionarios del Estado, para los servidores públicos, y los maestros y maestras habían sido excluidos por su régimen especial. Sin embargo, como lo menciono, desde el año 2017 ya se logró que los maestros y maestras accedieran con un carácter progresivo a esta bonificación, y que hoy se encuentra en el 19%. Como lo señala el decreto expedido por el señor presidente, a partir de este año aumenta al 24%, luego el siguiente año, el 2025, aumentará al 29%, y a partir del 2026 llegará a ese tope de la asignación mensual del 35%. Con esto se benefician realmente muchos docentes de todas las regiones, que en algunos casos pues les cae muy bien este recursito adicional. Claro, es que es por lo menos el 30%, el 35% más de lo que es un salario mensual a 2026 para los maestros. Ahora, doctor Moreno, ¿cómo llegaron a esos porcentajes? ¿Cómo determinaron que esa bonificación será del 24% este año, del 29% el próximo, hasta llegar al 35% en 2026? Se lo pregunto porque es una bonificación muy importante, pero coincide con un apretón fiscal en el gobierno. ¿Por qué esos porcentajes para la bonificación? Justamente se realizan de manera progresiva, con base en el estudio, en el análisis y las estimaciones que realizó el Ministerio de Hacienda. El máximo al cual tienen derecho estos funcionarios es del 35%. Sin embargo, como bien lo menciona, se debe hacer de manera progresiva. Se habían dado unos saltos que, como lo mencionaba, hoy se encuentran alrededor del 19%, pero como parte de los procesos de negociación sindical también se había contemplado que se pudiese llegar hasta el 35%. Lamentablemente, pues solo hasta este año se realiza, digamos, este acuerdo, y el incremento va a significar un incremento de 4 puntos que realmente tiene un impacto importante, pero no genera la carga inmediata del 35%. Por eso esa progresividad es muy importante considerando los factores fiscales del país, pero entendemos que hay un esfuerzo y un compromiso para lograr entregar estos recursos. Ministro, ¿esta bonificación es automática o esta bonificación depende de algún tipo de evaluación a los maestros?
No, en este momento es un derecho salarial que tienen los maestros y las maestras. Se empezará a implementar a partir del último mes, como normalmente se entregan todos este tipo de bonificaciones, y no tiene ningún requisito. Hace parte, como lo he dicho ya, de un derecho adquirido desde el año 2017 por parte del magisterio en todo el país. Sí. ¿Cuánto cuesta, ministro, esta bonificación para los maestros? Hablo de macroeconomía. ¿Cuánto cuesta en total? El incremento de la bonificación aproximadamente para el 24% es de 1.7 billones de pesos. Este recurso, por supuesto, dentro del recurso inflexible que significa la nómina de los docentes es un porcentaje bajo, pero por supuesto es considerable en la economía individual y territorial. Recordemos que el magisterio, esos 300.000 docentes y directivos están distribuidos por todo el país, y que para un docente que, por ejemplo, tiene una asignación mensual de 3 millones de pesos al mes, pues significa solo un poco recurso, y en carga fiscal, pues para el país implicará 1.7 billones de pesos. ¿Esto lo asume la nación o lo asumen las entidades territoriales? Lo asume la nación. Recordemos que los recursos de los docentes se transfieren a cada territorio, y a través del Sistema General de Participaciones nosotros garantizamos los recursos para los maestros y maestras y sus nóminas. Sí, ministro, ¿y la plata está garantizada? 1,7 billones de pesos en esta coyuntura de estrechez económica es un dinero importante. ¿Está garantizado? ¿De dónde va a salir esa plata? De acuerdo, está garantizada, y el decreto requiere una revisión por parte no solamente del Departamento Administrativo de la Función Pública y del Ministerio de Educación, sino también del Ministerio de Hacienda, que, como lo he señalado, se ha realizado la estimación para el año 2024, y que desde el año pasado, cuando se generaron las mesas de trabajo con el magisterio y con las diferentes entidades, se empezaron a realizar las proyecciones de impacto fiscal financiero, y por supuesto no se puede expedir este decreto sin tener ese aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con lo cual, pues, a partir de diciembre de este año se inicia de manera progresiva la constitución de este avance en el factor salarial de los docentes. Entonces son 1.7 billones de pesos para diciembre de este año, para subirlo del 19 al 24%. Y para el año entrante, cuando se quiera subir del 24 al 29%, ¿cuántos billones más son? Y pues si esto se suma a la desfinanciación de los 12 billones que no hay por ningún lado del presupuesto, por ahora. De acuerdo, ese es el recurso que se encuentra garantizado a través del Sistema General de Participaciones para los recursos de los maestros y las maestras, y que se distribuyen en todo el país. Estas proyecciones implicarán aproximadamente 2 billones para el siguiente año y un poco más para el año 2026. Hay que tener en cuenta que estos recursos de la nómina, de los recursos inflexibles, que representan los salarios de las maestras y los maestros, siempre han estado garantizados, y en este momento, por supuesto, para su implementación inmediata del decreto, están para el presente año. Sí, ministro, una pregunta final. Este decreto, que ya fue firmado por el presidente de la República, beneficia a los profesores de media y básica, pero anunciaba también el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, que el gobierno está pensando en cambios en los salarios de los profesores universitarios, que porque no deberían existir esos salarios de profesores de élite. Así lo dijo el ministro de Educación, aquellos maestros que se ganan 60 o 80 millones de pesos, dependiendo de los textos que logren publicar cada año. ¿En qué está pensando el ministerio en el que usted está para el salario de los maestros universitarios? El régimen de los maestros en el país, de los maestros universitarios, tiene diferentes factores, al igual que en el caso del resto del sistema. Existen categorías y existen diferentes formas de vinculación de los docentes. Lo que hoy tenemos en el país es un número muy importante de docentes que son contratados a través de prestaciones de servicios, que son contratados para cumplir servicios de hora cátedra. Estos docentes, justamente en el proceso de diálogo y de negociación con las diferentes organizaciones profesorales del país,
manifestaban la necesidad de avanzar hacia un proceso de formalización laboral docente. Ese es un proceso que ya hemos iniciado, que ya hemos puesto en consulta a partir de un decreto, de un proyecto de decreto, en el cual se propone para todas las instituciones de educación superior públicas del país que realicen los planes de formalización laboral docente. Eso es una parte de los anuncios que ha manifestado el señor ministro, pero por otra parte existe el régimen de los docentes por producción académica que está reglado a través del decreto 1279, que tiene también unas características de reconocimiento a la producción de las y los maestros investigadores que a través de su producción científica, técnica, artística, producen diferentes documentos, ya sean artículos, libros, patentes, y que se les reconoce un recurso que empieza a ser también factor salarial. Lo que hemos revisado, y esto no es solamente una intención del Ministerio de Educación Nacional, sino un diálogo profundo y extenso que hemos hecho con cada una de las instituciones de educación superior, es que esos docentes muchas veces empiezan a aumentar sus puntos salariales por producción académica, y no siempre esto representa, digamos, un equilibrio dentro del conjunto de los docentes del país. Por eso se ha revisado, se ha hecho un análisis y un diagnóstico. Es un proceso de reforma al decreto que tiene varias etapas, y en la primera etapa se ha hecho una caracterización profunda de cómo se está implementando el decreto 279 en las instituciones del país, identificando cuáles son las áreas, cuáles son los tipos de producción, y por supuesto queremos hacer una reforma que favorezca también al conjunto de los maestros y las maestras del país. Es el ministro de Educación encargado, Ricardo Moreno Patiño. El ministro Daniel Rojas Medellín está fuera de Colombia, está en España. Ministro Moreno, muchas gracias por sus explicaciones. A ustedes muchísimas gracias, y agradecemos que los micrófonos de Blue se abran para compartir esta noticia de nuestra bonificación, pero también para compartirles el avance en el aumento de plantas de nuestros maestros, en la presencia y en la ampliación también de las oportunidades para que maestros y maestras dignifiquen sus labores en todo el territorio del país. Muchas gracias, ministro. 9 de la mañana, 9 minutos, María Consuelo. Allí está la explicación.